Dale, estamos grabando ya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dar inicio a las primeras clases de lo que sería, en este caso, la asignatura geofísica de geología, ¿sí? La primera parte, la unidad número 1 comienza con el universo, el sistema solar, etc., ¿sí? Y la definición de geofísica, ¿sí? Por un lado habría que distinguir lo que es la geofísica de la prospección geofísica, ¿sí? Si tenemos conceptos, digamos, ¿sí? Por un lado tenemos la geofísica y lo que es la prospección geofísica, ¿sí? Prospección geofísica. Bueno, la geofísica, digamos, es la aplicación de la física a los conocimientos de la Tierra. Es decir, es una ciencia, o sea, una vía de acceso experimental para el conocimiento de la Tierra usando los conceptos de física. En cambio, la prospección geofísica es una tecnología y por lo tanto es una ciencia aplicada, digamos. Sería la aplicación de la geofísica para fines útiles, ¿sí? Podríamos dar una definición integral de geofísica, ¿sí? La geofísica es una rama de las ciencias exactas, es conveniente que lo ponga, es una rama de las ciencias exactas, ¿sí? Que se ocupa, digamos, de las propiedades físicas de la Tierra, ¿sí? O estudia o se ocupa las propiedades físicas de la Tierra, ¿sí? Propiedades físicas de la Tierra, sus causas y sus efectos, y el modo de detectar estos últimos, o sea, los efectos, para aplicarlo con fines útiles. Sobre todo nosotros desde el punto de vista de la aplicación en geología, ¿sí? Y en minería, lo que nos interesa es aplicarlos, ¿sí? Con fines útiles, o sea, para la búsqueda de yacimientos minerales, para la búsqueda de formaciones geológicas interesantes, etc., ¿sí? Entonces recordemos de vuelta, la geofísica es una rama de ciencia exacta que estudia las propiedades físicas de la Tierra, acá había que aclarar de la Tierra, ¿sí? Sus causas, sus efectos y el modo de aplicar esos efectos para, digamos, aplicarlos con fines útiles, ¿sí? Ahora, ¿cómo surge la geofísica? La geofísica, digamos, surge cuando se hizo la división de las ciencias, ¿sí? Las ciencias, entendidas como tal a la filosofía, ¿sí? Era la ciencia madre y se produjo una división de la ciencia, ¿sí? La ciencia madre se dividió, digamos, en dos ramas, digamos, ¿sí? Porque sería en varias ramas, forma un tetraedro, mejor dicho. El tetraedro. Por un lado tenemos la física y la química, ¿sí? Y por otro lado tenemos la biología y la geología. Acá vamos a poner en el centro la geología, ¿sí? Entonces, cuando se produce la división de la ciencia, surgen estas cuatro ramas importantes, ¿sí? Además de la matemática como ciencia de apoyo para la física y de la física, digamos, la astronomía como parte integrante de la física, ¿sí? Por combinación de dos de estas ramas, ¿cierto? Surgen 6 ciencias intermedias. Al combinar la física y la química tenemos la físico-química, ¿sí? Al combinar, digamos, la geología con la física es la geofísica. Y al combinar la geología con la química tenemos la geoquímica. La biología con la física, la biofísica. La biología con la química, la bioquímica. Y al combinar la biología con la geología tenemos la paleontología. Bien, de esas 6 ramas o disciplinas, ¿sí? Que se formaron, digamos, a partir de la unión de las dos anteriores,
ellas, digamos, de las cuales la geofísica es una parte de ellas, no tuvieron un desarrollo paralelo y parejo a lo largo del tiempo. En el caso de la geofísica, digamos, su desarrollo ha sido más bien relativamente reciente, debido a que el principio, digamos, la geología, que es la que sienta las bases operativas para los conceptos de la geofísica, tenía, digamos, un desarrollo muy teórico, es decir, tenía poco sustentación científica. Cuando los geólogos conocieron bien la Tierra, ¿sí? Y se apoyaron en la física y la química, que ya habían tenido su desarrollo como ciencia de laboratorio, entonces lograron darle mayor complejidad, mayor solidez a los conceptos geofísicos, ¿sí? Porque incorporaron la parte experimental. ¿Sí? De todas maneras, la geofísica, digamos, no es una ciencia independiente porque no tiene un método propio, ¿sí? Pero, digamos, abarca una gran cantidad de disciplinas. Algunos autores consideran que está dentro de la geofísica ciencias tales como la glaciología, ¿sí? La vulcanología, ¿sí? La oceanografía, la geotermia, etc. ¿Sí? Pero, digamos, en sí no está bien definido hasta qué tipo de ramo o disciplina abarca. Estas, digamos, no son consideradas como parte clásica o fundamental de la geofísica. En cambio, los autores rusos restringen más, o sea, hacen entrar dentro de la geofísica algo que es específico de la geofísica. ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que es la geoelectricidad, el geomagnetismo, ¿sí? ¿Qué más? La gravimetría, la sismología, la radioactividad y el perfilaje de pozos, ¿sí? Estas son las ciencias consideradas como clásicas, forman parte clásica de la geofísica, ¿sí? Bueno, como primera medida, una vez que hemos dado el concepto, tendríamos que ver ahora cómo se compone el universo, ¿sí? El universo está compuesto por, o sea, el primer concepto es hablar sobre el universo, la conformación del universo, las galaxias, el sistema solar, etc. ¿sí? Podríamos decir que el universo existe infinidad de partículas, ¿sí? Por un lado hay partículas pequeñas del universo, hay partículas pequeñas que como son el polvo cósmico y gases, el polvo cósmico y gases, ¿sí? Y también hay cuerpos grandes y densos, como son las estrellas, grandes y densos, que son las estrellas, ¿sí? Las estrellas, digamos, a su vez se agrupan en galaxias, ¿sí? Las estrellas se agrupan en galaxias, ¿sí? Una de ellas es la Vía Láctea, ¿sí? Se agrupan en galaxias. Dijimos, una de ellas es la Vía Láctea, a la cual pertenecemos nosotros en nuestra galaxia y en la cual está incluido el sistema solar, ¿sí? Ahí aclaramos que la Vía Láctea es nuestra galaxia, en donde se encuentra el Sol rodeado con los planetas, ¿sí? A su vez, las galaxias tienen diferentes formas. Algunas tienen forma, por ejemplo, de espirales barradas. Después tenemos las galaxias elípticas, ¿sí? Cúmulos estelares, etc. Hay una serie de formas que pueden adoptar las galaxias, ¿sí? Porque se mueven en el universo, ¿sí? Y giran, se desplazan de un momento a otro, ¿sí? Y digamos, esas galaxias, algunas se encuentran cerca, en la parte visible, y otras extremadamente lejos, ¿sí? Ahora, como están compuestas de estrellas, ¿qué características tienen las estrellas? ¿Sí? Las estrellas, en primer lugar, digamos, difieren en lo que es forma, tamaño y temperatura, ¿sí? Pero estudiada con respecto al espectro de luz, se comprobó que todas tienen una composición más o menos similar, ¿sí? Independientemente del tipo de estrella, composición, digamos, química es similar, ¿sí?
en donde predominan los gases que son el hidrógeno y el helio, ¿sí? El hidrógeno y el helio, ¿sí? En realidad, las estrellas son como motores, digamos, donde se hace reactores donde se realiza la fusión. Es decir, que teniendo una masa de hidrógeno, se unen los átomos de hidrógeno para dar núcleos de helio. La transformación de hidrógeno en helio es lo que produce la cantidad de energía que se expresa en forma de llamas, ¿sí? De ahí es que el Sol está, digamos, es un tipo de estrella que no es tampoco la más grande, sino desde mediana a pequeña, pero que está haciendo ese proceso de combustión, digamos, de reacción, en donde se produce la fusión de hidrógeno y se transforma en helio, ¿sí? Esto es para las estrellas, digamos, recordemos que las estrellas comunes, que son las que vemos nosotros, tienen periodo de vida, es un ciclo, es decir, normalmente nace como una supernova, se contraen una serie de gases y partículas en el espacio, adquieren una cierta masa crítica y explotan transformándose en una estrella supernova, ¿sí? La supernova empieza a largar, digamos, energía por el espacio y después se empieza a contraer, dando primero una enana blanca, después una enana roja y al último da un agujero negro en el caso que tenga la suficiente masa. Es decir, que tiene un ciclo de vida. Pero por lo general las estrellas que nosotros observamos, digamos, tienen esa composición. Ahora, hay otras estrellas, ¿sí? Que no necesariamente se las ve luminosas, porque está comprobado que fuera del sistema solar muchas estrellas se presentan de a pares, es decir, que hay una estrella luminosa, grande que se la ve, pero hay otra estrella, ¿sí? que más bien opaca, que está ejerciendo una atracción gravitatoria sobre ella y que produce un equilibrio gravitatorio, pero que la segunda, digamos, no es visible, solamente es percibida por el efecto gravitatorio que tiene sobre la otra, ¿sí? Y además dijimos de las estrellas, también hay polvo cósmico en el universo, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a las distancias en el universo, ¿sí? Hay que tener en cuenta, son distancias, digamos, muy elevadas, por eso se creó lo que se llama el año luz. Un año luz sería una distancia de 9,5 por 10 a la 9 kilómetros, es decir, 9.500.000 kilómetros. Si lo ponemos así sería 9, 5 y 8 ceros, así, 3, 6, 8. O sea, tenemos 9.500.000 millones, ¿sí? De kilómetros. Y bueno, las distancias siderales son el diámetro de la Tierra, por ejemplo, el diámetro de la Tierra es 12.760 kilómetros, 65, etc. Después tenemos el diámetro del Sol, es 1.395.000 kilómetros, ¿sí? La distancia de la Tierra a Plutón es 159 millones de kilómetros, ¿sí? Después tenemos el diámetro de una galaxia tipo, es de 10 a la cuarta años luz. Este es el diámetro de una galaxia tipo. 10 a la cuarta años luz. Que es la distancia, recordemos que el año luz es la distancia recorrida por la luz en un año, ¿sí? Expresada en kilómetros. Y la galaxia más alejada de la Tierra está a 150 millones de años luz, es decir, que es extremadamente lejana, ¿sí? Bueno, eso para tener una idea de las distancias siderales que hay en el universo. Ahora, bueno, primero a continuación vamos a ver las características del sistema solar, ¿sí? Y también vamos a ver las características de la Luna, ¿sí? Bueno, el sistema solar, acá digamos se mencionan las características que tienen que ver con respecto a un origen común con el universo, ¿sí? Porque ya lo demás ha sido descrito, digamos, en los cursos de enseñanza media, digamos. ¿Qué características tiene el sistema solar? Primero, digamos que todos los planetas, o sea, los planetas giran describiendo órbitas elípticas, ¿sí? Alrededor del Sol, ¿sí? Giran describiendo órbitas elípticas, teniendo al Sol como foco, ¿sí? Y todo lo hace en el mismo plano. Sería bueno mostrar así una figura, acá en este caso esta figura, se ve bien ahí
como todos están ahí, sería graficado como un plano horizontal que contiene a todos los planetas, ¿sí? No están desfasados, todos están a la misma altura, digamos, y el eje de giro, ¿sí? Es perpendicular al plano de traslación, de que gira, o sea que el eje de giro está así y se está moviendo así en sentido dentro de un plano horizontal, ¿sí? El único planeta que no está, digamos, no gira en el mismo sentido que se traslada es Urano, que tiene un sentido de rotación perpendicular. O sea, por ejemplo, si este es el Sol, si este es el Sol, ¿sí? Así, el Sol, digamos, la mayoría de los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿sí? Júpiter, ¿sí? Júpiter, Saturno, con Júpiter lo vamos a hacer grande, Saturno, o como chico, Urano y Neptuno, ¿sí? Entonces, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Actualmente se reconoce como que hay dentro del sistema solar 8 planetas, ¿sí? Antiguamente también estaba Plutón, pero digamos, debido a que no cumple las condiciones para ser planeta, se lo puso en una categoría aparte, porque los planetas, ¿qué características tienen? Primero, que describen órbitas elípticas alrededor del Sol, cada uno de estos está describiendo una órbita, ¿sí? Y además tiene la particularidad de que son, digamos, alrededor de cada cuerpo, alrededor de cada planeta, está limpio de partículas, o sea que si había asteroides, meteoritos, algo, han sido atraídos y queda prácticamente vacío el espacio. En cambio, los planetas que generalmente son pequeños, ¿sí? Como Plutón, ¿sí? Tiene a la vuelta, o sea que Plutón está acá y a la vuelta todavía tiene partículas menores como se llama, asteroides, digamos que todavía no, por la fuerza de atracción de la gravitatoria no lo hizo desaparecer y están ahí. Entonces son planetas de pequeño diámetro, planetas pequeños que no han limpiado los alrededores. Ese uno de ellos es el Plutón, que antes estaba dentro de la, considerado como planeta y estaba como noveno planeta. Pero hay otros como Ceres, Aimatea, ¿sí? Aimatea, etc. Hay otro que se llama Make, o sea, Make, ¿sí? Y así, esos planetas se llaman planetas enanos. Los planetas enanos son aquellos que son parecidos a Plutón, que son de radio pequeño y además no han podido limpiar a su alrededor de otros cuerpos celestes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Casi todos ¿cómo se llaman? Los planetas giran en su propio eje, es decir, giran en el sentido, ¿sí? Giran así. Salvo Urano, que en lugar de tener el eje así vertical como tiene esto, ¿sí? Es prácticamente casi perpendicular, o sea, a 98 grados de lo que sería el eje de los otros, a 98 grados, ¿sí? Prácticamente es casi perpendicular, podemos decir que gira así, ese sería el giro, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? O sea que todos los planetas giran describiendo órbitas elípticas y se mueven en el mismo sentido que trasladan, ¿sí? Todos los planetas, digamos, giran en el mismo sentido en que rotan, ¿sí? Es decir, que su eje está, digamos, se mueve a lo largo del plano que contiene a la órbita, el sentido en el que rotan, salvo Urano, que el caso de Urano está a 90 grados, ¿no? Salvo Urano, que su eje de rotación está a 90 grados. Bien, ¿qué otra característica más? Está a 90 grados, a 98 grados. Bien, la otra característica es que, digamos, pero hay satélites, cada planeta tiene satélites, en realidad no todos tienen satélites, sino que los dos primeros no, y acá se hay una muestra de cómo están para que lo vean de cerca, ¿sí? Acá tenemos que Mercurio y Venus no tienen satélites, son los dos más próximos al Sol. Después la Tierra, ya sabemos que tiene un satélite, que es la Luna, el único satélite. Marte tiene 2 satélites, que son Phobos y Deimos. Júpiter tiene 67 satélites,
¿sí? Es decir, que se han ido descubriendo a lo largo de los años. Por ejemplo, el apunte de geofísica de hace 20 años solamente tenía 35 satélites, ahora ya han llegado a 67 satélites, ¿sí? Es uno de los más grandes. Júpiter tiene 142 millones de kilómetros, ¿sí? Es el más grande de todo el sistema solar, ¿sí? Después Saturno tiene, Júpiter, lo más conocido de los satélites son, los de Marte se llaman Phobos y Deimos, son dos satélites, ¿sí? Marte tiene, lo más conocido son Phobos y Deimos, los dos satélites que tiene Marte, ¿sí? Y de ahí tenemos Júpiter, por ejemplo, que de los 67 satélites, ¿sí? Tiene 4 que se han descubierto, son los más grandes, son Europa, Io, Ganímedes y Calisto, ¿sí? Ganímedes y Calisto son los más grandes dentro de esos Calisto, dentro de esos 67 planetas. Saturno también tiene 61 satélites. El más conocido de Saturno es Titán. Otro ejemplo, este tiene en realidad 61 satélites. Y Júpiter tiene 67, ¿sí? Estos son dos solamente. Y Saturno tiene 61, tenemos Titán, Deimos, ¿sí? Etc., ¿sí? Tiene varios, ¿sí? Después de Saturno también tenemos Urano, ¿sí? Que tiene 27 satélites, ¿sí? En el caso de Urano, aquí vamos a ver, tenemos lo más conocido de Urano, son Umbriel y Titania, ¿sí? Y de ahí tenemos el caso de, nos quedaría Neptuno, que tiene 14 satélites, 14. Lo más conocido es Tritón y Nereida, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de los satélites que estamos viendo acá, los más importantes, giran en el mismo sentido en que gira el planeta. Por ejemplo, acá está la Tierra que está girando así. Si la Luna, que está próxima a la Tierra, tiene un eje de giro que es paralelo al eje de giro de la Tierra aproximadamente, y gira en el mismo sentido. Y a su vez el Sol gira en el mismo sentido. Lo único que digamos, que se oponen a eso, o sea, del total de satélites, porque la suma de satélites en total da 170, aproximadamente 172 satélites, ¿sí? Y de ellos más o menos 125 satélites giran en el mismo sentido. Los que no lo hacen son los más exteriores, ¿sí? Sobre todo acá, por ejemplo, Neptuno, ¿sí? Tiene el satélite de Tritón, que es bastante grande, y ese se caracteriza porque gira al revés. Si Neptuno está girando así, Tritón, ¿cierto?, está girando al revés, en sentido opuesto, digamos. Y bueno, y eso hay diferentes teorías para, digamos, explicar eso, porque algunos satélites, entre los cuales está Neptuno, giran en sentido inverso a lo que hace su respectivo planeta, porque todos los satélites giran en la misma dirección que su respectivo planeta con respecto al Sol. Probablemente Neptuno, la explicación que hay, que Plutón, el planeta enano que estaba más lejos, tiene una órbita tan excéntrica que en algún momento puede haber pasado entre Neptuno y su satélite Tritón, y eso hizo alterar digamos, el equilibrio gravitacional y lo hizo girar en sentido inverso, ¿sí? Bueno, eso es lo que respecta a los planetas, ¿sí? Ahora, con respecto a la Luna, ¿qué características tiene la Luna, ¿sí? En el caso, la Luna es nuestro satélite, ¿sí? Es muy particular el satélite nuestro, primero porque es uno solo, ¿sí? No hay otro planeta que tenga un solo satélite, ¿sí? La Luna, ¿qué características tiene? Primero y principal, ¿sí?, es que es demasiado grande para su planeta, ¿sí? Es demasiado grande. O sea, por ejemplo, tenemos que el radio es un sexto desde la Tierra, como el radio de la Luna, ¿sí?, es un sexto del radio de la Tierra. Y la masa de la Luna es una centésima de la masa de la Tierra. O sea, esto no pasa en otros planetas. Normalmente estamos con el radio mucho más bajo, 1 sobre 20, y la masa es 1 sobre 300, 500, 1000. Es decir, que al ser demasiado grande para su planeta hay mucha interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna.
¿sí? Y eso produce ciertos fenómenos. Un fenómeno que se produce que se llama retroceso lunar, ¿sí? ¿Y a qué se debe ese problema, ¿sí? Lo que va haciendo es, nosotros tenemos la Tierra y la Luna, ¿sí? El fenómeno este hace que se vaya acelerando la velocidad de la Luna. ¿Por qué? Porque tenemos que la Tierra gira sobre su propio eje más rápido de lo que se traslada a la Luna. La Luna se va trasladando. Entonces, si estuvieran enfrentados, se ha demostrado que tienen el efecto de marea, la Tierra atrae a la Luna y la Luna a la Tierra, produce una comba, no solo en los océanos, que están acá, digamos, sino en los continentes. Es decir, que acá se hace una especie de protuberancia o tumbo que se llama comba, ¿sí? Lo mismo pasa con la Luna, tiene una pequeña comba dirigida hacia la Tierra que se generó cuando estaba en estado fluido al comienzo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como la Tierra gira más rápido que lo que se traslada a la Luna, la comba no está enfrentada a lo largo de los dos ejes, el centro, la línea que une los dos centros, sino que está más arriba. Es decir, que el centro de gravedad se le agrega la comba, que estaría aquí, y esto ya no es una línea a lo largo de la línea que une los dos centros, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ver que tenemos un efecto de composición vectorial de vectores. ¿Por qué? Porque si yo lo descompongo una para allá, así, descompongo esta línea así que viene por acá, así. La descompongo en dos direcciones, le hagamos un vector así, vector de atracción. Una va a ser para acá y la otra va a ser para acá. Es decir, ahí lo que hemos hecho es descomponer un vector en dos direcciones. Una dirección es la dirección que une los dos centros y otra es perpendicular a esa dirección. La que une los dos centros sería la fuerza centrípeta, la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna. Y la otra es la fuerza centrífuga, que tiende a alejar a la Tierra, y en el caso en que pudiera escapar, escaparía en forma tangencial. Bueno, como vemos que hay un pequeño componente que hace que lo acelere, porque si fuera directamente en la línea que une los dos centros no tendría esta componente. Al tener esta componente le da un empuje adicional a la Luna que la hace acelerar. Eso produce dos efectos. Por un lado, el efecto de marea que produce es que la Tierra al girar roza las masas, digamos, continentales con el agua y se va frenando. Y ese efecto de una fuerza adicional que le da la Luna la hace acelerar. Hay un investigador que se llama Jeffrey, que estimó que en 9,5 por día a los 10 años, ¿sí? ese desfasamiento que lleva la Luna sobre la Tierra va a hacer que en algún momento la Luna tarde en dar a la vuelta a la Tierra, el mismo tiempo que la Tierra tarda en girar sobre sí misma, y se va a ver siempre la misma cara. En este caso no pasa eso, ¿sí? Bueno, este fenómeno se llama justamente, transfiere un momento de rotación, un momento de inercia que le transfiere la Tierra a la Luna, ¿sí? Bueno, ¿qué otra característica tiene la Luna? Que la Luna tiene una comba, y la comba, esta que tiene, se la puede explicar diciendo que tiene que haberse formado esa comba en el momento en que recién se estaba formando la Luna, es decir, cuando estaba en estado incandescente, porque siendo sólida no se la puede estirar. Y eso posiblemente cuando estaba mucho más cerca de la Tierra. Ahora la Luna está a una cierta distancia, que ejerce una fuerza gravitatoria que es más del doble que la que ejerce el Sol sobre la Tierra, o sea que hay mucha interacción gravitatoria, ¿sí? Pero a medida que se va alejando va a ir mermando esa atracción gravitatoria, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las características de la Luna, ¿sí? Después tendríamos, de acuerdo a lo que tenemos acá, sería el sistema solar, ya vimos la Luna, los orígenes, el origen de la Tierra, la Luna y en general del universo, ¿sí? Orígenes del universo y la Tierra. Bueno, esto es un tema particular de la materia, en la disciplina que se llama geocosmogonía, ¿sí? Que estudia el origen del cosmos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, quien primero empezó a hacer esas investigaciones es Hubble, ¿sí? Bueno, primero a continuación vamos a ver las características del sistema solar, ¿sí? Y también vamos a ver las características de la Luna, ¿sí?
Bueno, el sistema solar, acá digamos se mencionan las características que tienen que ver con respecto a un origen común con el universo, ¿sí? Porque ya lo demás ha sido descrito, digamos, en los cursos de enseñanza media, digamos. ¿Qué características tiene el sistema solar? Primero, digamos que todos los planetas, o sea, los planetas giran describiendo órbitas elípticas, ¿sí? Alrededor del Sol, ¿sí? Giran describiendo órbitas elípticas, teniendo al Sol como foco, ¿sí? Y todo lo hace en un mismo plano. Sería bueno mostrar así una figura, acá en este caso esta figura, se ve bien ahí cómo todos están ahí, sería graficado como un plano horizontal que contiene a todos los planetas, ¿sí? No están desfasados, todos están a la misma altura, digamos, y el eje de giro, ¿sí? Es perpendicular al plano de traslación, de que gira, o sea que el eje de giro está así y se está moviendo así en sentido dentro de un plano horizontal, ¿sí? El único planeta que no está, digamos, no gira en el mismo sentido que se traslada es Urano, que tiene un sentido de rotación perpendicular. O sea, por ejemplo, si este es el Sol, si este es el Sol, ¿sí? Así, el Sol, digamos, la mayoría de los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿sí? Júpiter, ¿sí? Júpiter, Saturno, con Júpiter lo vamos a hacer grande, ¿sí? Saturno, un poco más chico, Urano y Neptuno, ¿sí? Entonces, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Actualmente se reconoce como que hay dentro del sistema solar 8 planetas, ¿sí? Antiguamente también estaba Plutón, pero digamos, debido a que no cumple las condiciones para ser planeta, se lo puso en una categoría aparte, porque los planetas, ¿qué características tienen? Primero que describen órbitas elípticas alrededor del Sol, cada uno de estos está describiendo una órbita, ¿sí? Y además tiene la particularidad de que digamos, alrededor de cada cuerpo, alrededor de cada planeta, está limpio de partículas, o sea que si había asteroides, meteoritos, algo, han sido atraídos y queda prácticamente vacío el espacio. En cambio, los planetas que generalmente son pequeños, ¿sí? Como Plutón, ¿sí? Tienen a la vuelta, o sea que Plutón está acá y a la vuelta todavía tienen partículas menores como sea, asteroides, digamos que todavía no, por la fuerza de atracción gravitatoria no lo hizo desaparecer y están ahí. Entonces son planetas de pequeño diámetro, planetas pequeños que no han limpiado los alrededores. Ese uno de ellos es el Plutón, que antes estaba dentro de la, considerado como planeta y estaba como noveno planeta. Pero hay otros como Ceres, Aimatea, ¿sí? Aimatea, etc. Hay otro que se llama Make, o sea, Make, ¿sí? Y así, esos planetas se llaman planetas enanos. Los planetas enanos son aquellos que son parecidos a Plutón, que son de radio pequeño y además no han podido limpiar a su alrededor de otros cuerpos celestes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Casi todos ¿cómo se llama? Los planetas giran en su propio eje, es decir, giran en el sentido, ¿sí? Giran así. Salvo Urano, que en lugar de tener el eje así vertical como tiene esto, ¿sí? Es prácticamente casi perpendicular, o sea, a 98 grados, de lo que sería el eje de los otros, a 98 grados, ¿sí? Prácticamente es casi perpendicular, podríamos decir que gira así, ese sería el giro, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? O sea que todos los planetas giran describiendo órbitas elípticas y se mueven en el mismo sentido que trasladan, ¿sí? Todos los planetas, digamos, giran en el mismo sentido en que rotan, ¿sí? Es decir, que su eje está, digamos, se mueve a lo largo del plano que contiene a la órbita, el sentido en el que rotan, salvo Urano, que en el caso de Urano está a 90 grados, ¿no?
salvo Urano, que su eje de rotación está a 90 grados. Bien, ¿qué otra característica más? Está a 90 grados, a 98 grados. Bien, la otra característica es que, digamos, pero hay satélites, cada planeta tiene satélites, en realidad no todos tienen satélites, sino que los dos primeros no, y acá se trae una muestra de cómo están para que lo vean de cerca, ¿sí? Acá tenemos que Mercurio y Venus no tienen satélites, son los dos más próximos al Sol. Después la Tierra, ya sabemos que tiene un satélite, que es la Luna, el único satélite. Marte tiene dos satélites, que son Phobos y Deimos. Júpiter tiene 67 satélites, ¿sí? Es decir, que se han ido descubriendo a lo largo de los años. Por ejemplo, el apunte de geofísica de hace 20 años solamente tenía 35 satélites, ahora ya ha llegado a 67 satélites, ¿sí? Es uno de los más grandes. Júpiter tiene 142 millones de kilómetros, ¿sí? Es el más grande de todo el sistema solar, ¿sí? Después Saturno tiene, Júpiter, los más conocidos de los satélites son, los de Marte se llaman Phobos y Deimos, son dos satélites, ¿sí? Marte tiene, los más conocidos son Phobos y Deimos, los dos satélites que tiene Marte, ¿sí? Y de ahí tenemos Júpiter, por ejemplo, de los 67 satélites, ¿sí? Tiene 4 que se han descubierto, son los más grandes, que son Europa, Io, Ganímedes y Calisto, ¿sí? Ganímedes y Calisto son los más grandes dentro de esos Calisto, dentro de esos 67 planetas. Saturno también tiene 61 satélites. El más conocido de Saturno es Titán. Otro ejemplo, este tiene en realidad 61 satélites. Y Júpiter tiene 67, ¿sí? Estos son dos solamente. Y Saturno tiene 61, tenemos Titán, Deimos, ¿sí? Etc., ¿sí? Tiene varios, ¿sí? Después de Saturno también tenemos Urano, ¿sí? Que tiene 27 satélites, ¿sí? En el caso de Urano, aquí vamos a ver, tenemos los más conocidos de Urano, son Umbriel y Titania, ¿sí? Y de ahí tenemos el caso de, nos quedaría Neptuno, que tiene 14 satélites, 14. Lo más conocido es Tritón y Nereida, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de los satélites que estamos viendo acá, los más importantes, giran en el mismo sentido en que gira el planeta. Por ejemplo, acá está la Tierra que está girando así. Si la Luna, que está próxima a la Tierra, tiene un eje de giro que es paralelo al eje de giro de la Tierra aproximadamente, y gira en el mismo sentido. Y a su vez el Sol gira en el mismo sentido. Lo único que digamos, que se oponen a eso, o sea, del total de satélites, porque la suma de satélites en total da 170, aproximadamente 172 satélites, ¿sí? Y de ellos más o menos 125 satélites giran en el mismo sentido. Los que no lo hacen son los más exteriores, ¿sí? Sobre todo acá, por ejemplo, Neptuno, ¿sí? Tiene el satélite de Tritón, que es bastante grande, y ese se caracteriza porque gira al revés. Si Neptuno está girando así, Tritón, ¿cierto?, está girando al revés, en sentido opuesto, digamos. Y bueno, y eso hay diferentes teorías para, digamos, explicar eso, porque algunos satélites, entre los cuales está Neptuno, giran en sentido inverso a lo que hace su respectivo planeta, porque todos los satélites giran en la misma dirección que su respectivo planeta con respecto al Sol. Probablemente Neptuno, la explicación que hay, que Plutón, el planeta enano que estaba más lejos, tiene una órbita tan excéntrica que en algún momento puede haber pasado entre Neptuno y su satélite Tritón, y eso hizo alterar digamos, el equilibrio gravitacional y lo hizo girar en sentido inverso, ¿sí? Bueno, eso es lo que respecta a los planetas, ¿sí? Ahora, con respecto a la Luna, ¿qué características tiene la Luna, ¿sí? En el caso, la Luna es nuestro satélite, ¿sí? Y es muy particular el satélite nuestro, primero porque es uno solo, ¿sí? No hay otro planeta que tenga un solo satélite, ¿sí? La Luna, ¿qué características tiene? Primero y principal, ¿sí?, es que
es demasiado grande para su planeta, ¿sí? Es demasiado grande. O sea, por ejemplo, tenemos que radio es un sexto. Radio es un sexto de la Tierra, como radio de la Luna, ¿sí? Es un sexto del radio de la Tierra. Radio de la Tierra. Y la masa de la Luna es una centésima de la masa de la Tierra. O sea, esto no pasa en otros planetas. Normalmente estamos con el radio mucho más bajo, 1 sobre 20, y la masa es 1 sobre 300, 500 mil. Es decir, que al ser demasiado grande para su planeta hay mucha interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Y eso produce cierto fenómeno, un fenómeno que se produce que se llama retroceso lunar, ¿sí? ¿Y a qué se debe ese problema, ¿sí? Lo que va haciendo es, nosotros tenemos la Tierra y la Luna, ¿sí? El fenómeno este hace que se vaya acelerando la velocidad de la Luna. ¿Por qué? Porque tenemos que la Tierra gira sobre su propio eje más rápido de lo que se traslada a la Luna. La Luna se va trasladando. Entonces, si estuvieran enfrentados, se ha demostrado que tienen el efecto de marea. La Tierra atrae a la Luna y la Luna a la Tierra, produce una comba, no solo en los océanos que están acá, digamos, sino en los continentes. Es decir, que acá se hace una especie de protuberancia o tumbo que se llama comba, ¿sí? Lo mismo pasa con la Luna, tiene una pequeña comba dirigida hacia la Tierra que se generó cuando estaba en estado fluido al comienzo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como la Tierra gira más rápido que lo que se traslada a la Luna, la comba no está enfrentada a lo largo de los dos ejes, el centro, la línea que une los dos centros, sino que está más arriba. Es decir, que el centro de gravedad se le agrega la comba que está ahí aquí, y esto ya no es una línea a lo largo de la línea que une los dos centros, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ver que tenemos un efecto de composición vectorial de vectores. ¿Por qué? Porque si yo lo descompongo una para allá, así, descompongo esta línea así que viene por acá, así. La descompongo en dos direcciones, le hagamos un vector así, vector de atracción. Una va a ser para acá y la otra va a ser para acá. Es decir, ahí lo que hemos hecho es descomponer un vector en dos direcciones. Una dirección es la dirección que une los dos centros y otra es perpendicular a esa dirección. La que une los dos centros sería la fuerza centrípeta, la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna. Y la otra es la fuerza centrífuga, que tiende a hacerlo, a alejar a la Tierra, y en el caso en que pudiera escapar, escaparía en forma tangencial. Bueno, como vemos que hay un pequeño componente que hace que lo acelere, porque si fuera directamente en la línea que une los dos centros no tendría esta componente. Al tener esta componente le da un empuje adicional a la Luna que la hace acelerar. Eso produce dos efectos. Por un lado, el efecto de marea que produce es que la Tierra al girar roza las masas, digamos, continentales con el agua y se va frenando. Y ese efecto de una fuerza adicional que le da la Luna la hace acelerar. Hay un investigador que se llama Jeffrey, que estimó que en 9,5 por día a 10 años, ¿sí? ese desfasamiento que lleva la Luna sobre la Tierra va a hacer que en algún momento la Luna tarde en dar a la vuelta a la Tierra, el mismo tiempo que la Tierra tarda en girar sobre sí misma, y se va a ver siempre la misma cara. En este caso no pasa eso, ¿sí? Bueno, este fenómeno se llama justamente, transfiere un momento de rotación, un momento de inercia que le transfiere la Tierra a la Luna, ¿sí? Bueno, ¿qué otra característica tiene la Luna? Que la Luna tiene una comba, y la comba, esta que tiene, se la puede explicar diciendo que tiene que haberse formado esa comba en el momento en que recién se estaba formando la Luna, es decir, cuando estaba en estado incandescente, porque siendo sólida no se la puede estirar. Y eso posiblemente cuando estaba mucho más cerca de la Tierra. Ahora la Luna está a una cierta distancia que ejerce una fuerza gravitatoria que es más del doble que la que ejerce el Sol sobre la Tierra, o sea que hay mucha interacción gravitatoria, ¿sí? Pero a medida que se va alejando va a ir mermando esa atracción gravitatoria, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las características de la Luna, ¿sí? Después tendríamos, de acuerdo a lo que tenemos acá, sería el sistema solar, ya vimos la Luna, los orígenes.
orígenes. El origen de la Tierra, la Luna y en general del universo, ¿sí? Orígenes del universo y la Tierra. Bueno, esto es un tema particular de la materia, en la disciplina que se llama geocosmogonía, ¿sí? Que estudia el origen del cosmos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, quien primero empezó a hacer esas investigaciones es Hubble, ¿sí? Hubble es un astrónomo que se puso a observar, digamos,